Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va, Clara? ¿Todo bien? Estamos viendo un terremoto. Mira, estamos empezando, yo estoy recibiendo información en este momento. ¿Ya? Sí, hay más cambio ahora a esta hora de la noche hay más cambio en Comodoro Pi todavía, de lo que va a pasar mañana. Como hay un terremoto, lo invitamos al Tata Joffre. Tata, ¿cómo estás? Bien, y gracias por la invitación. Bueno, ¿te imaginaste alguna vez, hace 6 meses, que ibas a ver a un vicepresidente condenado, a algunos de los empresarios más importantes de la Argentina en indagatoria, a jueces, es decir, todo lo que vos quieras, jefes de gabinete, pasando por tribunales? No quiero dejar de afuera el copyright, pero Sergio Bernstein dijo que es como una gran represa que se rompe y el agua empieza a colarse por todos los lugares. Entonces toca la parte empresaria, la parte de gobierno nacional, actual y pasado, toca la política. Hemos tenido 3 noticias muy fuertes en las últimas horas, que es el Congreso de anoche por la ley del aborto, Abal Medina, que reconoce que recibía las bolsas, y el caso Yarvide, un hombre que también ha visto ver su represa rota y se ha largado a hablar. Un hombre fuerte que decía, yo tengo huevos. Te voy a hacer la pregunta directa. Ahora llora, bueno. Te voy a hacer la pregunta directa. ¿Vos te la crees así como está contada o lo que pasa y lo que están declarando, obviamente, porque los delitos existían, pero la historia tiene otro, digamos, el contexto tiene otro formato? No, tiene otro formato para mí. Ahí hay un formato de un hombre muy metódico que anotaba hora, día, hechos, hasta filmaba y se sacaba fotos. Eso no es para tomar algún recaudo, para si Barata un día lo dejaba colgado. Yo no sé si eso no lo pasaba en limpio y lo elevaba. Por ejemplo, a Balcarce 50, a Kirchner, que controlaba mucho todas estas cosas. A Kirchner le gustaba mucho tener siempre 3 o 4 que le contaran la misma historia. Sí, ¿no? eso era muy de Monto, a pesar de que Kirchner no era Monto, pero aprendió esa cosa, de controlar a los choferes, porque los choferes son los mejores informantes. Ahora, tanto el gobierno está en control de este hecho cuya dinámica no sabes muy bien dónde te va a llegar. No creo que esté en control, Clara, porque lo de Babi Echecopar de hoy se origina en medio de una enorme casualidad. Babi habla por primera vez con Ollarvide. Y al final termina como diciéndole, aconsejándole que tiene que hablar, que le vendría bien, que al pueblo argentino le sería muy útil. Bueno, lo voy a pensar. Y 20 minutos después llamaba, habló por línea directa y dijo, voy a hablar. Y se puso a llorar. Eso no está controlado por Peña, ni por el gobierno. Eso no está controlado. Eso está descontrolado. Entonces ya el señor Ollarvide empezó a tirar nombres. Entonces tira el nombre de Estiuso y tira el nombre de Javier Fernández. Ahora, pero es una cobardía eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él dice que lo apretaba Estiuso. Estiuso no apretaba. Apretaba Kirchner. A través de Fernández y de otros abogados. Kirchner apretaba, porque Javier Fernández para mí es uno de los personajes más incógnita, no en esta historia, sino de hace mucho tiempo. Es auditor de la Nación. Auditor de la Nación, pero aparece mencionado siempre como en un doble rol de operador judicial. Siempre, él lo niega, se pone... No, era un operador judicial. Y yo te diría que Darío Richarte, que es un hombre de la cercanía del gobierno, porque es el abogado de Angelici, es miembro del directorio de Boca, de Angelici, es parte de Boca, al cual Macri le presta una especial atención, también era un operador judicial con el kirchnerismo. Sí, claro. Algún día lo van a tener que llamar, pero yo digo que es una cobardía porque me pongo en jefe de la CIDE y un subordinado mío, en este caso Estiuso, aprieta o Yarvide lo acusa de que aprieta. Yo, jefe, es decir, y Casuriaga o Larcher, salgo en defensa de mi empleado, como hizo Calcaterra, supuestamente en defensa del empleado que tenía, que ya estaba preso.
Lo que pasa es que no quería que el empleado empezara a hablar para arriba porque lo iba a tocar. Por eso fue a las 6:30 de la mañana al tribunal a hablar. Tata, vamos a escuchar Sí. a Ollarvide con Babi Echecopar, Radio 10. El enriquecimiento ilícito que yo nombré al señor Fernández y incluso que a la postre también fue echado por Cristina Kirchner. En realidad ellos eran, digamos, como empleados, por llamarlos de alguna manera, de una persona que era el que sí, del cual emanaban todas las responsabilidades, y es la persona que falleció. Se les cuenta el esposo de la presidenta. Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron y demás, y bueno, había que hacerlo. Esto es insólito. ¿Qué tiempos, no? De jueces. Además, la persona que llamaba supuestamente ahora está muerta, no puede atestiguar. Claro. ¿Qué jueces tenemos? Sí, mira. Salvado varias veces por la política. Yo no quiero irme de acá sin decirte lo siguiente, de algo que vos y yo hemos vivido en su tiempo. Entre 1971 y el 73, la Argentina tuvo una Cámara Federal que con la ley en la mano derrotó la subversión. Había 5 grandes jueces: Black, J. Smart, Munilla Lacasa, Quiroga y Malbrán. El 25 de mayo lo dejaron colgados. No se llevaron custodia como pide ahora este señor. Estaban desamparados. A Quiroga lo mataron en la calle y algunos de los jueces tuvieron que ir. Yo he visto las cartas con las amenazas y no se fueron así nomás. Ni lloraban por teléfono, ni por micrófono, y mucho menos se iban a un canal de televisión y hacían de cocot. Eran gente seria, eran jueces, no tuvieron temor. Y además te voy a decir otra cosa porque vos no la viviste, era muy joven. En 2 ocasiones, militares quisieron llevarse a un preso, a 2 presos distintos. Un juez se quedó a dormir en la comisaría para que no se lo vayan a tocar. Era el asesino del teniente general Juan Carlos Sánchez, que estaba en una quinta que se llamaba Dixie. Estamos hablando de febrero del 73. Claramente no son los jueces. Cada un comando militar quería tomarse la revancha. Ahora, Tata, ¿cómo crees que impacta esto en la política? Hoy, por ejemplo, Pichetto se lanzó como candidato a presidente. Algunos kirchneristas dicen, bueno, esto es una movida del gobierno, pero Bonadío en realidad es un hombre del peronismo, ¿no? Bonadío es un hombre del peronismo y su mujer es miembro de una fundación que tiene mucho que ver con el peronismo. ¿Cómo lo tomo? Yo diría que lo más importante para nosotros es que acá hay mucho ruido, pero el que grita es el bolsillo. Porque nosotros, los que no tenemos fortuna, a fin de mes hay que pagar y eso cuesta mucho. Sí. Es un enorme sacrificio. Y muchas acciones argentinas se han caído en el exterior. Yo, contrariamente, pensé que esto le venía bien al gobierno porque podía demostrar al mundo que empezaba a limpiarse y el gobierno ayudaba a limpiarse. Y creo que económicamente no lo ha afectado al gobierno. Hay una preocupación muy grande en ese sentido que tiene 2 vías. Uno es esto que estás diciendo vos, el perjuicio para las empresas. Hoy el gobierno salió con un mensaje que trató de calmar diciendo que no se va a paralizar la obra pública, pero lo cierto es que los bancos que tienen que financiar todo tipo de obras están mirando muy bien a quién financian, porque tienen miedo que pasado mañana la empresa a la que le estén financiando un PPP o obras que están en marcha no caiga también dentro de la lista. Bueno, ya hay un pequeño desliz con China, que tiene que hacer las represas en el sur. ¿La van a hacer con Ferreira? Los chinos el gobierno dice que los chinos ya le comunicaron que quieren reemplazar electroingeniería ahí por otro. No es la información que yo tengo. ¿Quieren hacerlo con ellos? Lo quieren hacer con Ferreira. Y además creo que deslizaron la posibilidad de que podían retirar un swap o una línea de crédito que dejaron en el Banco Central. Pero digamos, no te olvides que los chinos con los mexicanos llegaron a un momento muy feo. Sí. Eso lo cuenta muy bien Carlos Pañi. Ahora, hacia adentro del peronismo, ¿cómo crees que repercute? La isla Cristina refuerza el peronismo racional republicano, como quiera llamarlo. ¿Cómo impacta esto? Y para muchos acá hay una línea
del peronismo republicano que ha ayudado a que esto salga a la superficie para descolocar a Cristina. Lo cierto es que yo vi unas encuestas de estos días y Cristina estaba muy bien ahí, muy bien ubicada. Estaba arriba de Macri, pero convengamos que tiene un núcleo duro importante. ¿Cómo va a cambiar de mentalidad esa gente? No sé. Primero, el peronismo debería sacar a la luz sus errores, porque muchos de los candidatos eran aplaudidos en el Salón Blanco de la Presidencia. Sí, claro. Pichetto, que es un muy buen senador, fue el hombre que mantuvo la 125, pero también es el hombre que no tiene territorio propio. No tiene territorio propio como para ser candidato a presidente. Yo estaba al lado de candidatos a presidente, pero tenían territorio propio. Y después entonces el día se nos pone lleno de ruidos. Ahora estamos ocupándonos de Juan Manuel Abalmedina, ¿sí? Que recogió que... Sí. Jefe de gabinete. Esos son ruidos, porque lo verdadero, lo importante, acuérdense, está en Pablo Abalmedina, el tío, hermano de Juan Manuel padre, tío de Juan Manuel hijo. Es Pablo el que distribuía las obras en el interior del país. Desde ahí algunos gobernadores van a ser observados. No se olviden de Pablo, que era el que coordinaba la plata de organismos extranjeros, de organismos del exterior, que venían a hacer obras de infraestructura de la Argentina, con el apoyo de la nación. Pablo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Hombre de debido. Hombre de debido, sí. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar esto? No sé. Qué pregunta difícil te hago. Si te abro las cortinas puedes llegar a cualquier parte. Sí, porque claro. si te estoy diciendo que Richard es el abogado era el operador de los Kirchner, era el operador de Fernando de la Rúa, porque fue el número 2 de la CIDE, claro. Y a su vez es el abogado de Angelici, que quiere ser presidente de la Unión Cívica Radical. No sé. Hay mucha gente que está comprometida en obras y que han hecho obras en la capital federal. Acá no lo neguemos. Acá te están confirmando una fuente que tengo yo que me dice, los chinos, con relación a lo que mencionaste recién, los chinos estarían dispuestos a comprarle a Electroingeniería, que tiene el 40%, parte del porcentaje de ese 40% y le dejarían un porcentaje para que mantenga el control de la obra. Bueno. En las represas del sur, ¿no? Una reflexión, porque vos hablaste de los temas importantes de esta semana. El tema del aborto y el resultado en el Senado. ¿Qué interpretación política haces de esto? Es decir, más allá de las posiciones, la interpretación que yo tengo, ¿no?, es que el gobierno ha quedado mal parado frente al Vaticano. En vez de decir, bueno, cumple Macri con admitir el fallo, digamos, el acuerdo en el Senado, la ley no sale. Ahora parecería ser como que están dando marcha atrás para por algún recodo meterse y continuar con esta discusión para no quedar mal con toda esta gente que estaba ahí con los pañuelos verdes, que desprecia a este gobierno. Desprecia. Sí, absolutamente. Y que quisieron quemar la ciudad de Buenos Aires, que no la quemaron porque anoche llovió y había mucho viento. Había previsión de ataques a iglesias y a edificios de gobierno. Me parece un error. Yo lo tranquilizaría las aguas en medio de este debate donde van surgiendo cada vez más, como en los volcanes, el fuego. Yo pararía, pero están tratando de dar la vuelta. Tata, ¿crees que esto va a influir en las elecciones del año que viene o...? Ya te estoy hablando. Querida amiga. Yo te adelanto. Estoy muy adelantada. A ver. Sí, no sé, que si puede tener un impacto electoral. Sí, claro que va a tener un impacto. Sí. El problema es quiénes van a ser los tocados. Claro. Porque acá pueden llegar a cualquiera. Pueden llegar a cualquiera. Absolutamente. ¿Y va a ser una decisión solo de Stornelli y de Bonadío o de alguien más? Bueno, Stornelli es conversable. Cuando decís fue ministro de Seguridad de Scioli, ¿no? Sí, claro. Cuando decís era el que estaba a 4 cuadras de casa comiendo y comunicándose con la policía bonaerense mientras allanaban mi domicilio durante 13 horas. ¿Y hablaban con quién? Con Stornelli, que había pedido licencia. Era ministro de Seguridad, pero era también fiscal.
No, De todo. no te convence. Decía, cuando decís a todos, ¿te estás refiriendo, por ejemplo, a ramificaciones que puede haber en el primo del presidente, digamos? No tengo ninguna duda de eso. ¿Por qué no? Sí, sí. Tata, muchas gracias. Es el mundo de gracias. las empresas. Sí, sí. Es el mundo de las empresas. Tata, muchísimas gracias, Gracias por a haber usted estado con nosotros. Vamos a analizar desde el punto de vista de la justicia y de otros ángulos muchas de las cosas que nos están pasando. Gracias, Tata. No, gracias a vos. Pero antes, sí, me olvidaba. Vamos a recordar lo que sucedía con Vudú, el vicepresidente que ha sido condenado. Veámoslo. El brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto. Como ministro de Economía de la República Argentina, no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Condenando a Amado Vudú de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos. Bueno, le estoy pidiendo a Mauricio que se corra, ¿no? Que no haya ninguna mala siempre estamos más separados, Sí. entonces yo me quiero poner igual. Bueno, es un gusto presentarles a Silvina Martínez, a Álvaro Lamadrid, al fiscal Marcelo Romero y a Mauricio D'Alessandro. Cuando en la Argentina de hoy, viste, Rubén, que dice, todo el mundo es víctima. Sí. Los empresarios son víctimas, los funcionarios son víctimas, que no se puede decir que no, etcétera, etcétera. Un juez federal. Exacto. Un juez federal que no podía soportar las presiones. Ese es víctima de su locura. De su locura. Arrancar, sí. Yo quiero presentar, bueno, ustedes la conocen, Silvina Martínez, que supo decir que no. Le costó su trabajo y amenazas. Es decir, que hay otra Argentina. Y Álvaro Lamadrid, que fue uno de los primeros en escribir sobre la trama de la corrupción en Santa Cruz y también tuvo que pagar precios, ¿es verdad? Sí, claro. Silvina, cuando viste condenado a Vudú, ¿qué sentiste? Bueno, a diferencia de las otras causas de corrupción donde uno es más, digamos, impersonal, si se quiere, más allá de la ideología o los objetivos que tenga, este tema me tocó en lo personal, ¿no? Claramente. Obviamente yo esperaba una condena, esperaba que sucediera esto, y es imposible reflotar. Yo tuve que declarar este año en el juicio oral, y la verdad que me quebré después de haber pasado tantos años de esta situación. Verlo a Vudú sentado ahí, en ese momento era como si nada, porque él estaba convencido de que iba a salir bien, y me puse a llorar frente al tribunal, algo que nunca me había pasado y que pensé que después de 6 años no iba a volver, pero tener que reflotar todo eso y verlo con la impotencia, la verdad que me hizo mucho daño, y sentí, debo decirle, una satisfacción personal con la condena, la verdad. Mauricio, se cuestiona mucho, y también al fiscal Romero, el que vaya, es decir, que Vudú haya ido preso, es decir, que no haya habido, es decir, dice, no tiene condena firme, tiene que estar en libertad, se cuestiona. ¿Cuál es tu visión? Es un cambio importante que ha sucedido desde la llegada de Macri. Macri subió la vara de la transparencia, le quedaron algunos amigos y o parientes debajo, pero hay una intención, se camina hacia ese lado. La justicia empezó a caminar. El fallo de Vudú tiene a su vez un subfallo que se ocupa especialmente de esto, es un fallo de 2-1, donde la jueza López Iñiguez entiende que no, pero se deja sin efecto una vieja práctica tribunalicia, que era que hasta que no estaba firme la condena vos estabas libre y entonces nadie iba preso porque te agarraba la muerte. Sí. Eran los famosos recursos que los abogados hacían ad infinitum. Yo tengo causas donde he ido a la corte 17 veces. O sea, esta es la verdad, uno podía llevarlo, ni hablar en la provincia, donde tenía la Suprema Corte, casación, Suprema Corte, queja de la Suprema Corte, Corte Nacional, queja de la Corte Nacional. Eran 40 años de juicio, ¿no? Y esto lo corta de raíz, porque te meten preso al tipo y ya no te dan ganas. Al contrario, cuando te lo meten preso,
Cuando tu cliente está preso, vos tenés que apurar el juicio. Cuando tu cliente está libre, vos tenés que demorar el juicio. Rompe esa vieja práctica que los abogados teníamos, ¿no? ¿Fiscal? Yo creo que la justicia que integro, el Ministerio Público, tiene que dar muchas explicaciones a los abogados valientes que hicieron denuncias, a la comunidad que nos paga el sueldo, a los periodistas que también hicieron denuncias y que nos ganaban por varios cuerpos. Y tenemos finalmente que dejar de ser tiempistas o políticamente correctos. La imagen, no sé, no encuentro el adjetivo para no ser grosero, del ex juez Ollarvide, realmente me da vergüenza propia y ajena. Propia porque integro el Poder Judicial, el Ministerio Público, represento a la comunidad como fiscal y desde el extremo de Nisman que dio su vida por investigar a no hacer nada, a mirar para el costado, hay muchas estaciones intermedias. No nos pide la comunidad que demos la vida, no somos policías, no somos militares, no somos bomberos, somos magistrados, no nos pide que demos la vida como el fiscal Nisman, pero sí nos pide otro compromiso. No nos pide que estemos llorando por los canales de televisión o que estemos haciendo jugadas de fútbol para eludir permanentemente y quedar bien con Dios y con el diablo. Creo que es un buen despertar. Fue una siesta muy larga, fueron más de 12 años de siesta, y esperemos que siga, que no sea solamente una moda, como bien decía el doctor Alessandro. Bueno, es un cambio, pero se tiene que mantener el tiempo. Y después de un tiempo sostenido de esta nueva actitud del Poder Judicial, tendrá que llegar el momento de las explicaciones. Álvaro. Bueno, Vudú es, yo he dicho en el tiempo, es el testaferro con más alto cargo de la historia de la Argentina, digamos. Un testaferro que llegó a ser vicepresidente. Expresa la peor actitud de quien entra a la política porque ve en la política un medio de vida. Y la política es un servicio público, es decir, no tiene nada que ver. Y coincido porque a mí, digamos, toda esta cosa de la corrupción no me sorprende, la denuncié. Y quiero ir a lo profundo, quiero dejar una mirada con lo profundo, porque esto es lo que tenemos que atender, y se señalaba recién bien. No tuvimos república, no pudimos investigar nada por años. Esta es la reflexión que tenemos que hacer y la moraleja. No tuvimos organismos de control. Yo digo, miren, me decían el tema de los cuadernos. Cuando hicieron este primer intento, no son originales. Antes no habían, solamente veían gente contando plata o gente revoleando plata del convento. Señores, no hacían falta ni los cuadernos. Todo esto ya estaba denunciado. Yo denuncié en el 2016, en el juzgado de Martínez Di Giorgi, todo este mecanismo. Lo escribí, además. ¿Sí? La década enterrada, Cristina, sus valijas y el plan mesiánico para volver. Es decir, conté un plan porque lo conocía. Como dice del Valle Inclán, quien sabe del pasado, sabe del porvenir. A mí no me sorprende nada todo esto. Ahora, alberga una expectativa porque intervienen empresarios que saben que están en los cuadernos, que quieren mejorar rápidamente su situación. Por supuesto, no creo que sean aportes de campaña. Los empresarios quieren alivianar... Todos dicen aportes de Claro, campaña. porque quieren alivianar su situación en la justicia, pero sobre todo la mirada de la sociedad, ¿sí? Pero no importa cómo se presenten, lo importante es que cuenten. Cuánta plata daban, a quién, en nombre de quién, quiénes estaban arriba, por qué obras, ¿sí? Lo que pasa Eso es lo importante. Yo le tengo miedo a la desilusión. Claro. Y cuando escucho hablar del tema de aporte de campaña, le tengo miedo a ustedes, digamos, ¿qué opinan de esto? Porque hay uno solo que no habló de aportes de campaña hasta ahora. El resto hablaron todos, de los empresarios. El resto hablaron todos de aportes de campaña. Tiene dos vertientes. La primera es que lo que sea aporte de campaña la trata Servini de Cubría. Hay que mandar la causa a Servini de Cubría. La prescripción por los incumplimientos o las sanciones por cuestiones de campaña son 2 años. Está prescrito todo, 2013-2015. No les va a resultar tan fácil por otra cuestión. Porque los empresarios fueron y dijeron pido gancho con un fiscal y un juez en una causa que es la del gas. Pero paralelamente, por ejemplo, hay una causa con el de Isolux, de Goicoechea. En España dijo, yo pagué coimas, por eso lo rajan, porque en España no resiste la Comisión de Valores Española. Ahora, a Bonadío y a Stornelli le dice eran aporte de campaña, ahora le tiene que ir a ver a Marijuán, se va a tener que rearrepentir. O por lo menos arrepentirse el doble, porque Marijuán no le va a preguntar si era, le va a decir, le va a mostrar la declaración de él en España y se supone, digo,
Cualquier fiscal haría eso. Usted dijo que eran coimas. Bueno, explíqueme qué pasó. Y son decenas de causas donde están. Pensemos que Lascurani, el golpeador, este hombre que golpea, increíble porque golpea a los de C5N, que eran los que más lo defendían. El presidente de la UIA, además. Sí, bueno, además golpea a los que lo defendían, claro. ¿no? O sea, el crimen no paga. Corre a los camarógrafos del canal donde él tenía puertas abiertas. Estuvo preso por Luis Rodríguez en la causa de Río Turbio. Es decir, que no solo tiene esta causa, hay decenas de causas donde van a tener que dar explicaciones y no le va a resultar tan fácil. Fue un gran avance el de Bonadío, vamos a decir la verdad, porque había una manga de ladrones K que todos los días me repetían en Twitter: los cuadernos son falsos, los cuadernos son falsos. Esos ahora se llamaron a silencio. Es peligroso porque es transversal a toda la política, porque la política aplaude lo de los arrepentidos empresarios con el cuento de los aportes de campaña y se callan la boca. Para los K también es bastante, porque ya dicen, no, y Vidal también hacía campaña, es decir, mezclemos en el lodo a todo el mundo, y eso ojalá que no pase, ojalá que la justicia vaya a fondo en esto y pueda investigar realmente. ¿Hay peligro? Sí, no, a ver, además recién nos reíamos porque esta especie de comunidad de arrepentidos, ¿no? Nos reíamos porque decíamos, bueno, están en un confesionario, van pasando de a uno y parece que si lo ven, claro, al cura y le dice, sí, me arrepiento, confieso, después rezo un Padre Nuestro y ya está, estoy libre de pecado, puedo seguir a robar con las obras públicas como si nada hubiera pasado. Da esa sensación. Hace un par de meses hablábamos, ¿qué va a pasar? No hay ningún arrepentido en las causas. Y de golpe tenemos una lluvia de arrepentidos con una estrategia que la verdad que esperemos que, volvemos a lo mismo, que la justicia, los fiscales, las otras causas realmente pongan las cosas como tiene que ser en orden, porque si no va a perder credibilidad y vamos a perder una oportunidad, creo que histórica. Fiscal, ¿funciona la ley de arrepentido acá? Está funcionando, está funcionando. En realidad es el imputado colaborador, porque no es solamente un arrepentido, porque se arrepiente hasta ahí. Colabora, pero utiliza un argumento de defensa, como decir, como dicen los colegas, no es coima, es un aporte de campaña. O sea, me arrepiento hasta ahí. O sea, es un arrepentimiento con beneficio de inventario. Pero funciona. Y con respecto a lo que decía él, que le tenemos miedo a la decepción. Sí, claro. Todos le tenemos miedo a la decepción, pero creo que es un camino sin retorno. Se bajó un velo, se acaban las caras de enojados, ahí veo atrás en los monitores al señor Devido, se acaban los deditos acusadores en los atriles oficiales, se acaban aquellos que se hacían los ofendidos, no solamente desde el gobierno, sino también del empresariado. ¿Cómo te atreves a desconfiar de mí? Creo que la comunidad nos está auditando a los tres poderes del Estado, permanentemente. La mentira tiene patas cortas. Fueron un poco largas, porque fueron muchos años. Yo no creo que pueda haber excepción. No creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público pueda seguir haciendo malabares. No creo que pueda dar marcha atrás. Más allá de que pueda haber absoluciones, por supuesto, más allá de que pueda haber excarcelaciones, esto es... Para mí es sin retorno. ¿Y qué va a pasar con Unidad Ciudadana, por ejemplo? Porque la ley de financiamiento de partidos políticos dice que aquellos partidos que recibieron por fuera de las obligaciones legales dinero no pueden participar hasta 2 elecciones. Es un buen punto, ¿eh? ¿Qué va a pasar? O sea, Unidad Ciudadana, creo, Clara, que Cristina, o sea, todos los responsables. Bueno, tenemos a un hay cuestiones menores de todo esto que son menores frente al gran bochorno pornográfico de lo que estamos viendo. Pero tenemos un ex jefe de gabinete que dijo que en su oficina recibía bolsos llenos de dinero en efectivo. Que le encontraron el pendrive al asesor también con toda la información. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para revitalizar la política y sobre todo para fortalecer la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad argentina ha tomado nota tardíamente, pero en definitiva ahora sí lo tiene claro, cuál ha sido el verdadero impacto de la corrupción en la economía y en sus vidas, ¿sí? Porque aquí, yo lo he dicho, desde el 2007 se organizó un gobierno para delinquir y las finanzas públicas y la inversión pública estaba planificada para robar, ¿sí? Entonces, digo que es una gran oportunidad. Todos debemos trabajar para mejorar la justicia, para auditar la justicia, ¿sí? A la justicia hay que auditarla. Esto es la muestra. Sí. Hay que mostrar cuáles son los avances de las investigaciones, qué se ha hecho, y esa auditoría debe ser seria. Ahora, y lo último, con estas herramientas que tenemos, institucionalmente, ¿alcanza con estos fierros que tenemos para controlar el sistema? Es un buen comienzo. Se necesitan muchos más.
Pero, por ejemplo, la inteligencia criminal se tiene que terminar el espionaje de peluquería o de café, para no ser sexista, y dedicarse a reunir información para los fiscales y para los jueces que sean útiles. Ahora, no estamos frente a una criminalidad organizada e inteligente, estamos frente a una criminalidad torpe. Esto es burdo. Porque no es que estamos frente a una ingeniería electrónica, como fue, por ejemplo, el FIFA Gate, donde hubo que trabajar con expertos del FBI o de la CIA. No, acá es torpe, o es el bolso arriba del convento, o son los cuadernos. O sea, pero los pendrive con allanamientos que se anuncian 3 meses antes. O sea, hay delincuentes torpes que están o que estuvieron amparados en la impunidad, como dijo el doctor. Teníamos un sistema de impunidad, Ollarvide, y no nos olvidemos de Freiler, el enriquecimiento de Freiler, ¿no? Ahora, quería preguntarte, acá da la sensación de que fallaron todos los controles, porque nos podemos quedar con el espectáculo del nombre de un juez, de un empresario, de un funcionario, pero institucionalmente la Argentina no pudo controlar nada. No, bueno, pero era adrede, o sea, una cosa es fallar por burocracia, que muchas veces pasa en el Estado, por inoperancia, por estar estancados, pero acá, y yo lo viví desde dentro del IGJ, y me consta que pasaba en la UIF, me consta que pasaba en la FIP, me consta que pasaba en casi todos los organismos de control. El kirchnerismo trataba de que los organismos de control no fueran control, digamos, de actos de corrupción, sino que fueran precisamente control para aquellos que eran contrarios a su gobierno o que tenían la, digamos, valentía de decir algo que estaba mal. Ahí es donde funcionaban los organismos de control como método de presión, pero no para controlar lo que tenían que hacer. A Echegaray se le está complicando, recién se le está empezando a complicar más esta semana la cuestión, ¿no? Pero les pregunto a usted, y José, porque vos has mencionado recién lo que yo creo que es piedra angular. ¿Y a José Batella no lo va a llamar nadie? La UIF. Él tenía un par de causas. A mí igual me sigue llamando la atención. Yo sospechaba, como todos ustedes, que pasaba todo esto. Los cuadernos a mí no me sorprendieron. Sí. Claro. Sin embargo, me da mucho asco y a veces quisiera que no pasara así cuando escucho a los empresarios reconocer fácilmente, muchos de los cuales conozco, ¿no? Porque los veía cotidianamente. Me da vergüenza y me sorprende la liviandad con que alguien, cómo se van a sentar a la mesa de negociaciones, cómo estos empresarios que eran presidentes de la UIA, es decir, lo de Bennaza. ¿Quién se imagina alguien como Bennaza, que no es un caído del catre, fue pareja de María Laura Leguizamón, que es una de las mejores senadoras que tuvo el gobierno en su momento? Sin embargo, el tipo dice que Debido le pedía plata para arreglar un problema con Chávez por Sidor, por la indemnización de Sidor. ¿Con qué cara un empresario de una empresa multinacional que hace de la transparencia una de sus virtudes aparece contando esto? Y además, en la reunión que él habla de que lo apretó Debido estaba Cristina. Era una reunión que fue pública, donde Cristina fue a hablar con Chávez de este tema. Chávez, y esto me consta, le ha dicho a funcionarios argentinos en la embajada en Argentina, en Venezuela, que no podía contener a los Kirchner y toda esa manga de ladrones. A Chávez le parecían ladrones. A eso quería llegar. Este sistema no tiene que ver solamente con la obra pública. La obra pública era Lázaro Báez, los amigos del poder y otros empresarios a los cuales se le pedía dinero. Y no se privilegiaba, obviamente, ni el mérito ni la eficiencia empresaria. Eso ha quedado claro. Ahora, todo esto tenía que ver también con la energía, tenía que ver con el juego, con los negociados con Venezuela. Claro, con los era un sistema, con los negociados con Venezuela y con el narcotráfico. Yo terminé de escribir un libro que sale en 20 días, que es el capítulo de los cuadernos en la relación con el narcotráfico. Porque en los cuadernos de Centeno está Venezuela y está el narcotráfico. ¿Cómo se llama tu libro? Te lo vamos a invitar dentro de 20 días. En 20 días te lo digo, no te lo quiero adelantar. Pero lo había escrito, por supuesto, si va a salir en 20 días, antes de todo esto de los cuadernos. Mira, fideicomiso del Banco Nacional, hay un fideicomiso del Fuel Oil. O sea, nosotros, Venezuela nos mandaba el Fuel Oil, que era una porquería porque había que refinarlo diferente, pero igual lo comprábamos porque nos faltaba energía, y nosotros le mandábamos
algunas veces medicamentos, básicamente granos. En algún momento yo vi en esa cuenta de Fuel Oil a un vivo se le antojó hacer las medias Evita para Chávez, que compraba cualquier basura. De un lado estaba Perón con las manos así, del otro Evita, y le vendían medias a cambio de petróleo. Cuando llega el gobierno encuentran con que había 5.000 millones a favor de Venezuela que nosotros le debíamos de alimentos. Entonces alguien del Fideicomiso de Banco Nación le pregunta y le dice, porque nos pide semejante cantidad de cometa para pagarnos la plata, que Venezuela no agarraba los alimentos del Fideicomiso porque le pedían cometa para devolverle la plata. Sí, Chávez estaba escandalizado con nosotros. Bueno, tenemos que cerrar. ¿No hay silencios muy sonoros en este momento dentro de la política con respecto a esto? Yo esperaba otro tipo de liderazgo. Es una opinión. Bueno, sí, lo que pasa es que creo que son pocos los que deben tener realmente la conciencia, por hablarlo de esa manera limpia, para poder dar una opinión sobre esto. Creo que hay más temor que silencio. Me parece que están aterrados a pensar que aparezca algún nuevo arrepentido y los mencione. Vas a reabrir causas, ¿no? Sí, el lunes vamos a presentar la reapertura del enriquecimiento ilícito de Cristina, sí. Bueno, a los cuatro muchísimas gracias. En el próximo bloque va a estar Javier González Fraga. Yo a Javier lo conozco desde hace mucho tiempo y en muchas de sus charlas, por eso se nos ocurrió invitarlo, habló de la necesidad de que los empresarios tengan también una ética. Nos podemos enojar con los funcionarios, con el Estado, pero también el mundo de los negocios privados necesita ética. Sobre este tema, en el contexto actual, vamos a hablar con él. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Viste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó. Ética al servicio de la salud. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy. Viví tradiciones ancestrales. Hacé real el milagro de la fe. Disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy. Sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar. Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Javier González Fraga, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, yo siempre recuerdo, la última vez fue en el Rotary, en una charla que diste el año pasado, donde hablaste de la ética de los negocios, ¿no? Porque le reclamamos al Estado, a los funcionarios, obviamente, pero también los empresarios privados son responsables de lo que pasa, ¿no? Y en este contexto que está, donde vemos desfilar a empresarios muy importantes de distintos sectores, quisiera una reflexión tuya sobre lo que estamos viendo. Bueno, yo creo que es muy importante y muy bueno lo que estamos viendo. Honestamente, te tengo que decir, Clara, además que te agradezco la invitación a este programa, que nunca pensé que lo iba a ver, porque hace muchos años que pienso así. Te recordaba recién que en el año 93 Mariano Grondona me invitó a escribir un capítulo sobre su libro sobre la corrupción, y yo sostenía en ese libro que la lucha contra la corrupción tenía que basarse en aumentar la probabilidad que un empresario privado vaya preso, porque consideraba que era prácticamente cero, o sea, así se vivía, que si la llevabas a 2, 3%, no mucho más que eso, o sea, 1 de cada 30, 1 de cada 50, iba a desaparecer el 80% de la corrupción. Y yo creo que por eso ya se ganó esta batalla. Porque más allá de cómo termine, ojalá que terminen bien, yendo la gente que debe ir presa y todo esto, más allá de esto, se aumentó la probabilidad que un empresario vaya preso. Es un punto de inflexión, por lo menos. No se vuelve atrás. Por lo tanto, va a ser muy difícil volver a recorrer el camino de los bolsos, de las coimas y todo esto, mal llamado financiamiento de campaña. Sí, yo cuando escucho eso me río, porque acá lo que claramente tenemos es una corrupción de que anda en los varios miles de millones de dólares. Cuando vos mirás lo que se retornaba por cada obra y mirás el total de las obras hechas, más lo que se robó con el financiamiento a Venezuela, más las importaciones de gas y de fuel, más todo el juego, más todo esto, vos decís, y no puede bajar de 5.000 millones de dólares. Entonces, explícame qué campaña te lleva 5.000 millones de dólares. Cuando empiecen a sumar esto y todos diciendo lo mismo, van a decir, ¿qué financiaron? La campaña de Obama, más la de Bush, más ¿cuántas más? ¿No es cierto? Porque no alcanza. Se refugian en eso. Por supuesto. Era para la campaña. Sí, claro. Pero yo creo que ya está ganada la batalla. Por eso realmente estoy muy contento. Sé que esto trae dolores de cabeza en el corto plazo, ¿viste? Es la caída de los bonos argentinos. Eso quería preguntarte, sí. Sí, tiene algunos problemas. A veces a lo mejor los inversores nos asocian al caso del Lavallato. En Brasil golpeó mucho a la economía el Lavallato porque cayó sobre Petrobras, y Petrobras y Odebrecht eran dos empresas que eran realmente motores del desarrollo económico. Las grandes. Las grandes. Y acá vamos a tener que aprender a distinguir empresarios de empresas. Yo creo que este es un tema que viene, porque las empresas tienen que seguir trabajando. El problema, la ética es un tema de los empresarios. Y yo creo que es muy importante, vos me preguntabas esto, el tema de la ética. Mira, ahora me toca presidir el Banco Nación y desde que estoy en ese cargo hablo del Banco Nación como banca ética. Inclusive he asociado al Banco Nación a una organización mundial de bancos con valores. Porque también en la banca hay bancos, claro, hay bancos que tienen valores, a veces son cooperativos, a veces privados, a veces públicos, y hay bancos que están simplemente para ganar dinero de cualquier manera. Y yo creo que eso no es así, no es válido, no sirve querer ganar dinero de cualquier manera. Esto un poco me parece que es lo que nos preguntamos todos también como segundo plano de esta historia. ¿Cómo podía haber tanta cantidad de circulante, de efectivo, dando vuelta? Han fallado todos los controles, pero no solo la UIF y la FIP, digamos. Esta plata por algún lado tenía que pasar. Pero si en algún momento los mercados reflejaron la demanda de billetes, cuando había tanta demanda de billetes de euro, de 500 euros, porque entran más en un bolso, que había una relación de que te pagaban
540 por el billete de 500, o sea, en billete de 100 te pagaban que por el billete de 500 valía más. ¿Por qué? Porque había una demanda excesiva. Hubo problemas, esto Fariña lo explicó, hubo problemas entre la cotización del dólar y el euro en la Argentina por esta situación de la corrupción. De hecho, corríjame si me estoy equivocando, pero hubo hasta alertas en Europa por la demanda. Pero por supuesto que hubo. De hecho, Europa está en un proceso de desactivar los billetes de 500 porque se usan específicamente para la corrupción. Sí. O sea, fallaron todos los controles porque nadie quería realmente investigar. Esto es lo que está cambiando, y esto creo que tenemos que estar muy contentos de que esté pasando, y yo aplaudo a la justicia y creo que por lo menos tiene Macri el enorme mérito de no haber interferido en el tema. Esto no es una investigación, esto es una investigación de la justicia, pero lo que los argentinos no estábamos acostumbrados es a que el Poder Ejecutivo le permita a la justicia avanzar. Esto es lo que lo hace diferente, y esto es un tema central para entender lo que va a pasar también el año que viene. Por eso yo creo que es muy positivo, pero no para solo en el corto plazo para las campañas del año que viene. Esto es muy positivo para el futuro de nuestros hijos, que realmente empezar a desterrar la corrupción, porque la corrupción no solamente nos costó escuelas, nos costó hospitales, nos costó pobreza, nos costó una pésima asignación de recursos. Nos costó una casta de empresarios que no eran los que necesitábamos para hacer crecer. Nosotros tenemos que entender que es muy bueno ganar dinero, pero en la medida que la ganancia de ese dinero genere riqueza y trabajo, no simplemente que pagás 140 por lo que vale 100. El resultado de esto fue que Argentina tiene un mal sistema de obra pública, la obra pública de hecho está avejentada y la hemos pagado muy cara. Pero no solo carísima, sino totalmente obsoleta. Se han hecho rutas que no llegan a ningún lado. O sea, finalmente se han contratado empresas que no eran las que eficientes para hacer eso. Y hay muchísima complicidad, por supuesto. El Río Turbio, que no pero Río Turbio no debía haber existido nunca. Pero por supuesto, pero hay muchísimos ejemplos, y insisto, no es solamente en la obra pública, porque también lo hubo en los negocios financieros con Venezuela. Claro, esto me gustaría preguntar, esto es una pata. Esto es una pata. Digamos, si dividimos en 3 secretarías de planificación federal, después está la de transporte y después está la de obra pública. Estamos viendo energía, ¿no? Hasta ahora. Claro, pero por eso, pero tenés en el tema del financiamiento de Venezuela, cuando tomábamos plata al 15%, todo eso generó unos retornos impresionantes. Hay muchas otras, todo el juego. Y el juego, quiero repetirlo, alguna vez lo he dicho, el juego es una fábrica de pobreza. O sea, cuando uno realmente avanza con el tema del juego y ve los resultados en el entorno, es una fábrica de pobreza. Entonces, realmente también acá ha habido corrupción en un armado de un negocio que genera pobreza, cuando no es el bingo o el casino de un hotel de lujo, sino es un bingo en el conurbano bonaerense. Por eso aplaudo a la gobernadora Vidal, que realmente ha frenado dentro de lo posible, porque mucho ya estaba contratado, la expansión del juego en el conurbano bonaerense, que es un tema importantísimo. Javier, vos lo tocaste, ¿no? Pero a veces uno analiza, incluso algunos analistas que uno lee por ahí dicen, pero miren lo que pasó en Italia después del Manu Puliti, se vino abajo Italia, vino Berlusconi, miren lo que pasa en Brasil, cayó toda la economía, esto no nos conviene. Esta es una actitud, una explicación un poco cínica, pero que existe, vos sabés bueno, que sí. existe. Está lleno de que te critican porque haces o porque bogas o porque no bogas. Sí, o sea, hay muchos ahora que salieron a criticar de que esto va a empeorar. Y puede ser que a lo mejor tenga un pequeño impacto. Yo creo que va a ser muy pequeño el impacto porque te insisto en un tema que te dije antes. Las empresas son distintas a los empresarios y las empresas pueden seguir. Y esto no es como el caso del Lavallato. Acá no hay un Odebrecht que está en todos los sectores. Acá son cosas muy particulares. Y creo que vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar de otra manera con el empresariado. Por otra parte, creo que hace 2 años que estamos trabajando así. Me decían que una licitación de antibióticos muy reciente, que en la anterior había dado 3.800 millones, dio 800, a pesar de la inflación, de 3.800 millones de pesos a 800. O sea, también hay sobreprecio o hubo sobreprecios en los medicamentos. Mira, hubo sobreprecios en la transmisión hace 4 años del Mundial de Fútbol, en relación absolutamente. a lo que fue la transmisión por la TV pública. Se bajó a 1/3 de lo que costó. Pero bueno, todo esto son ahorros que nos estamos haciendo y es otra manera. Y yo confío en el empresariado. O sea, yo creo
que los empresarios hay que ponerles reglas claras y van a actuar en consecuencia. Si vos realmente ponés en el balance, en las decisiones, el riesgo de ir preso, tanto por un hecho de corrupción como por no pagar impuestos, entonces los empresarios van a actuar correctamente. Los empresarios son racionales. Lo que pasa es que no había castigo por hacer eso. Si hay una manera fácil de ganar dinero, nadie va a tomar el camino difícil, que es el de la competencia, el de la creatividad, el de la inversión, el de la austeridad, si tenés el fácil. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es poniéndole obstáculos a los caminos fáciles, corruptos, de ganar dinero. Te voy a hacer la pregunta que también hice acá en la mesa. ¿No crees que debería haber una condena o una toma de posición muy contundente de toda la clase política frente a estos días que estamos viviendo? Creo que sí, en la medida que entendamos clase política como los partidos políticos. Exacto, sí, los partidos. Creo que el gobierno tiene que dejar hacer a la justicia. Yo creo que el gobierno no debería, el Ejecutivo tiene que dejar hacer a la justicia y no interferir de ninguna manera, ni aplaudir, simplemente permitir que esto se haga, aunque las balas peguen cerca. La clase política tiene que hacer una autocrítica. Sin ninguna duda, la clase política tiene que hacer una autocrítica. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguimos. Vamos a hacer unos comentarios. Síganos. Señoras y señores, con ustedes, Luis Miguel. La historia jamás contada del cantante mexicano que conquistó al público con sus baladas y los misterios de su vida. Luis Miguel, la serie. Imagínate lo que podemos hacer juntos. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. A ver, probemos estos. ¿Vos tuviste cataratas? No. ¿Algún otro salto de agua, Iguazú, Niágara? Para mí vos necesitas algo más de descanso. ¿Cuánto tenés? 2.5, 3 semanas de vacaciones. Sí, está bien, lo normal. Yo probaría con algo más europeo, algo italiano. Se puede ser Venecia, Milán o algo más arriba. ¿Alpes? No, si no, Toscana. Toscana está muy de moda. Mira, vienen en verde oliva y vino tinto con un quesito con albahaca. A ver, próbalos. Pero mira cómo te cambia la cara. Volvés con 10 años menos. ¿Cómo te ves? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA Francés Latam Paz, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA Francés, creando oportunidades. Estar bien es lo primero. Galeno. Explorar el mundo, tocar, sentir, como lo hacíamos antes, como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa, vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar, porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¿Qué pasa, amor? No me puedo dormir, tuve un día de loco. Soy reunión imprevista en el trabajo y la verdad que no me la esperaba. Fui a jugar al fútbol para relajarme, fue pésimo. Corro y no toco la pelota. Para eso voy a correr, no juego al fútbol. ¿Vos? Yo mañana arranco el día re temprano con una reunión de mamis. Y ahí ir a la presentación del proyecto. Y después tengo que venir volando a casa a estudiar con Emi matemáticas. Creo que el día no me va a alcanzar. Para eso te tiene que alcanzar la noche. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche, con melatonina y extractos naturales. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¡Wow! Esto es amor de verdad.
Raza, mascotas sanas y felices. Manos, toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Yo viviré. Na, 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 na. Hoy es un buen día para empezar a separar los reciclables. Juntos estamos haciendo una ciudad más verde. Vamos, Buenos Aires. Los gérmenes se esconden donde menos te lo imaginás. Probá el nuevo Lisoform Limpia Inodoros Adhesivo. Se adhiere directamente al inodoro sin entrar en contacto con las canastas sucias. Rinde hasta 5 semanas. S.C. Johnson, una compañía familiar. Raid, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. S.C. Johnson, una compañía familiar. Rubén, ¿mañana vamos a tener novedades? ¿O en las próximas horas? En las próximas horas. Se están desatando bombas continuamente, pero hay dos puntualmente que van a hacer mucho ruido alrededor de esto. En electroingeniería, Naira, uno de los funcionarios, uno de los ejecutivos, se va a presentar a declarar como arrepentido voluntario. Y está pidiendo Ferreira, que es un hombre clave en esto, está pidiendo ampliar su declaración indagatoria. Ferreira, de la cabeza de electroingeniería, el CEO de electroingeniería, es que más duro se ha mantenido hasta ahora. Pero después hay otro tema que también va a generar mucho ruido, y es esta testimonial que se convirtió ahora en una nueva citación a Betnasa de Techint para una declaración indagatoria. Betnasa, y esto hay que dejarlo claro, es el primero de todos los que declararon hasta ahora que ha dicho que lo que pagó esa empresa fue un soborno para que le negociaran una situación complicada que había, todos lo recordamos, cuando Techint estaba saliendo de Venezuela en parte porque le habían estatizado Sidori. El gobierno de Cristina de Kirchner le había prometido negociarle esa situación y pagaron un soborno. Sí, porque hasta ahora los empresarios dijeron no, es para pagar campaña. Es el primero que dice que no habla de que esto fue, que no se escuda en que esto fue campaña. Está bien, hay otras pruebas que lo acorralan un poco a Techint en este sentido. Pero hay que seguirlo esto de cerca y hay que seguir, sin duda, la indagatoria de Betnasa. Bueno, ¿vos te acordás del año 2002? De un hecho que conmocionó a todo el mundo, motivó una discusión incluso a nivel diplomático que se zanjó muy rápidamente, pero en el 2002 el expresidente del Uruguay, Valle, decía lo siguiente. Es más argentino, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos robar 2 años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay. O usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Bueno, año 2002. Año 2002. Año 2002. Bueno, yo lo único que espero que esto sea un punto de inflexión para un país mejor. Ojalá. Ojalá esto suceda y depende de nosotros, no va a depender ni del fondo ni de nadie. Que cambie esto depende de nosotros. Hasta la próxima semana. Chao.
se fue.